Soy Olga Soto y bienvenidos a su programa La Ciudad y sus historias. Hoy día hablaremos sobre el significado que encierra cada lugar de nuestra capital limeña y empezaremos contándole sobre el origen del morro solar. El Morro Solar de Chorrillos es conocido como escenario de una de las batallas más importantes de la era republicana durante la guerra con Chile. Guarda también restos arqueológicos y prehispánicos. En 1881 se desató una guerra muy trágica, dejando miles de heridos en el lugar que hoy conocemos como el Morro Solar. El Morro Solar es un conjunto de cerros que se ubica en el distrito de Chorrillos, al sur de la ciudad de Lima. En el distrito limeño de Chorrillos, el Morro Solar es un interesante espacio que combina el culto religioso, la investigación científica y el homenaje patrio. Fue declarado monumento histórico hace cerca de 20 años, pues ahí se llevó a cabo la Batalla de Chorrillos, uno de los más sangrientos episodios de la Guerra del Pacífico. Conflicto que sumó al Perú en la peor crisis de su historia. Por ello, en el lugar más prominente de las 335.4 hectáreas de este morro, se halla un obelisco que rinde tributo a la figura del soldado desconocido. Como en agradecimiento a los peruanos que sacrificaron sus vidas durante la Guerra del Pacífico. El Planetario Observatorio de Lima está ubicado en el lugar que representa un gran valor cultural, un monumento histórico y natural de la nación, que constituye una extraordinaria reserva geológica que guarda fósiles que son campo de estudio para la paleontología. Cruz del Papa. Cerca del planetario se eleva una cruz iluminada. Fue construida en 1988 con restos de torres de alta tensión tumbadas por grupos terroristas. Esta cruz se enciende de noche y puede ser vista desde largas distancias, tanto en la capital como desde el sur. Próximo a la cruz se levanta un santuario dedicado a la Virgen María, la cual es visitada por fieles católicos. El 7 de septiembre del 2007 fue derribada por la Municipalidad de Chorrillos por razones de seguridad, siendo restablecida posteriormente. Cristo del Pacífico. En un cerro próximo se ubica el Cristo del Pacífico, un monumento inspirado en el Cristo Redentor de la ciudad de Río de Janeiro, con una altura de 37 metros y que cuenta con una iluminación nocturna de 26 colores diferentes. Esta escultura puede ser vista desde varios distritos de la provincia de Lima y desde el mismo litoral peruano. Por su elevación, los cerros que circundan el Morro Solar son actualmente utilizados para colocar las antenas retransmisoras de los canales de televisión y de algunas radios de Lima. Nos encontramos en el distrito de Chorrillos, exactamente estamos ubicados en el Morro Solar. Este lugar cobró importancia en la Guerra del Pacífico en el año de 1879, que ha durado aproximadamente hasta el año de 1883. Bueno, la Guerra del Pacífico se desarrolla e inicia la Guerra del Pacífico en el año de 1879 con las batallas de Tarapacá, Arica, que está en la parte sur del Perú. Tras la pérdida de estas batallas, los chilenos deciden ingresar a Lima y es por aquí donde inician a atacar, que es el Morro Solar, que está ubicado entre Chorrillos y el distrito de San Juan de Miraflores. Asimismo, en el morro y sus alrededores existen asentamientos de importancia arqueológica que datan de la época precerámica, 2500 años antes de Cristo, hasta las culturas tardías de la costa, como el propio Imperio Inca. Para la historia de nuestra república, presenta restos aún por extraer de la Guerra del Pacífico, ya que en el Morro Solar, en enero del año de 1881, se libró parte final de la batalla de San Juan de Miraflores. La batalla en el Morro Solar fue particularmente sangrienta, porque, a pesar del mayor poder de fuego de los chilenos, los defensores estaban estratégicamente ubicados en la cima.
A lo largo del día, los restos de las columnas peruanas vencidas en San Juan se fueron sumando a los defensores del Morro. Los chilenos se vieron obligados a retroceder y hacer una pausa para retomar el ataque una vez que obtuvieron refuerzos. La artillería se sembró de muertos y heridos. Luego del mediodía, la suerte estaba echada. El combate final fue cuerpo a cuerpo, rodeados por el fuego enemigo. En la defensa de Lima participaron junto al ejército regular numerosas poblaciones de civiles. En la memoria colectiva de los habitantes de la ciudad de Lima, desde entonces, los sucesos vividos marcaron profundamente estos episodios y convirtieron al Morro Solar durante casi medio siglo en un lugar de peregrinación. En los primeros años de la procesión, esta tuvo como actividad principal el recojo de los restos de los caídos en combate para darles cristiana sepultura. Luego de esta etapa inicial, la procesión cívica tuvo altibajos que la coyuntura política le impulsó, además de desatar disputas entre las instituciones que organizaban y lideraban el ritual cívico. La construcción de Miraflores durante el gobierno de Remigio Morales Bermúdez en 1891 cambió el destino de la procesión. En los años siguientes, las sociedades mutualistas fueron los grandes animadoras de estas y otras actividades organizadas en recordación de la guerra. El 7 de junio de 1905 se inaugura el monumento a Francisco Bolognesi. Según los diarios de la época, 50.000 almas participaron del acto. Ese día también fue establecido por el Estado peruano como el Día de la Bandera, un nuevo ritual cívico. Para entonces, la procesión de enero había dejado de ser al osario de Miraflores y se había trasladado a la cripta de los héroes en el cementerio Prevístero Maestro. La última etapa del ritual cívico comenzó durante el gobierno de Leguía, último presidente del Perú que participó en la defensa de Lima, cuando este edifica en el Morro Solar el monumento al soldado desconocido en 1921. Una comisión se encargó de recolectar restos humanos en las inmediaciones. Los cadáveres fueron sepultados al pie del monumento de la escultura realizada por la Escuela de Artes y Oficios. Desde entonces, todos los años se realizan los 13 de enero una ceremonia cívico-militar en conmemoración de los caídos. 3 décadas más tarde, Manuel Odría haría colocar otro monumento a Manuel Iglesias, quien dirigió la defensa del Morro. Estos son los hallazgos de los uniformes y armamentos de los soldados de ambos bandos que lucharon en aquella batalla. En tiempos recientes, algunos sitios cercanos a este lugar han sido cuestionados por historiadores que defienden el lugar como memoria a la honra de los defensores de Lima. Es así como se dio inicio a lo que hoy conocemos como el Morro Solar. Y al regresar, esto es lo que veremos en la ciudad y sus historias. Y continuamos con el programa La Ciudad y sus historias. El Cerro San Cristóbal es considerado desde tiempos antiguos como el protector de Lima. Cuando en el año 1535 Francisco Pizarro fundó la Ciudad de los Reyes, colocó una cruz en su cima a la que poco tiempo después la bautizaría con el nombre de El Santo de los Viajeros. En el distrito del Rímac se encuentra rodeado de cerros desde los cuales se puede tener una vista panorámica de la ciudad. Dentro de estos, los más importantes son el San Cristóbal y San Jerónimo. Cuenta la historia que en el año de 1996 llegó a nuestras manos un plano colonial de fines del siglo XVIII, cuyo origen se dio por el uso de tierras y aguas del canal de riego en Pampa Canto Grande, hoy distrito de San Juan del Lurigancho. En ese dibujo se aprecia una cruz sobre uno de los cerros, denominado ya desde entonces como San Jerónimo, santo considerado como uno de los padres de la Iglesia y que consagró parte de su vida a la traducción de los sagrados escritos del hebreo. El San Jerónimo es considerado el patrono de quienes dedican su vida a hacer entender las Sagradas Escrituras.
Para nosotros, la cruz en la cumbre del Cerro San Jerónimo expresa una práctica usual durante la colonia: la extirpación de idolatrías, acto por el cual se juzga y elimina cualquier manifestación pagana que va en contra de los lineamientos religiosos cristianos. Y en algunos casos, la cruz reemplaza a los viejos santuarios. En este cerro también se puede apreciar escalinatas de piedra, caminos y tumbas preincas. Autoridades de la Municipalidad del Rímac vienen realizando circuitos turísticos para dar a conocer el lugar, donde también se disfruta de aire fresco y una vista impresionante de la ciudad, así como de una diversa fauna representada por aves, aguiluchos, golondrinas, palomas, picaflores, lagartijas, culebras, arácnidos y mucho más. Este cerro, al igual que San Cristóbal, tiene una parte que pertenece al Rímac y otra a San Juan del Lurigancho, distrito con el que se unirá en noviembre a través de túneles que abrirá la Municipalidad de Lima para descongestionar el caótico tránsito vehicular en esas zonas. Dentro de este cerro encontramos las lomas de Amancaes, el pulmón verde más importante de Lima. Algunas personas dirán que los pantanos de Villa se constituyen como el espacio natural de mayor importancia en Lima, pero son las lomas de Amancaes las que ganan el protagonismo. Esto se debe a que se encuentran en el distrito más tradicional y antiguo de Lima, el Rímac. Está a solo 10 minutos del casco histórico de la ciudad capital del Perú, mientras que los pantanos de Villa se ubican en Chorrillos, un distrito bastante alejado del centro de Lima. Estas lomas que se levantan sobre el Cerro San Jerónimo, por lo que su nombre real es el de Lomas de San Jerónimo, que permiten en días despejados observar hasta las playas de Chorrillos, La Punta y la isla de San Lorenzo, razón por la que fueron elegidos desde épocas prehispánicas como miradores naturales. En ellos aún persisten algunos restos de esa época que resultan atractivos para los visitantes y aquellos con espíritu aventurero. El Inca Manco, a la vez que con un ejército de 200.000 indios asediaba el Cusco. Estos, para ponerse a cubierto de la caballería española, acamparon a la falda del cerro, delante del cual pasaba un brazo del Rímac, cuyo curso continuaba por los sitios llamados hoy de Otero y el Pedregal. Los combates proseguían. El autor de las tradiciones peruanas contó que durante 10 días, siempre que los atacantes emprendían el paso del río para consumar la derrota de los conquistadores, volvía la corriente, en la cual centenares de indios murieron ahogados. Fue en la mañana del 14 de septiembre, día en que se celebra la fiesta de la exaltación de la cruz, que los indios se retiraron. Entonces, Francisco Pizarro, asumiendo que se trataba de un milagro, se dirigió en compañía de sus hombres hasta el cerro y lo bautizó como San Cristóbal. El Cerro San Cristóbal está ubicado a 400 metros sobre el nivel del mar, entre los distritos del Rímac y San Juan del Lurigancho. Este lugar sin duda guarda historias de sacrificio, fe y religión, además de tener un asombroso pasado histórico. Colocó en él, en lo alto, una cruz de madera como símbolo de protección de la ciudad. Prosiguiendo con su obra, el conquistador hizo construir una pequeña capilla en la cumbre, inaugurada en 1537. Todos los domingos los feligreses asistían a la misa celebrada en el lugar, así como los 14 de septiembre, en que se oficiaba una peregrinación hasta el cerro. Es en 1746 que gran parte de la capilla queda destruida por un terremoto. Esto no impidió que la población continuara con la fiesta, la cual, a decir de Ricardo Palma, era bastante ruidosa.
Hay cronistas que señalan al Cerro San Cristóbal como el lugar desde donde los españoles divisaron la nueva capital del Perú. La ciudad de Jauja, elegida en sus inicios por su excelente clima, proximidad a un río, riqueza de sus tierras, fue descartada por los conquistadores debido a su falta de mar. Entonces organizan una expedición para la costa central a fin de elegir el sitio correcto. Era en 1534 cuando los exploradores Ruiz Díaz, Juan Tello y Alonso Martín de Benito suben hasta el cerro que custodiaba el inmenso valle del Rímac y descubren el lugar ideal para lo que se convertiría en Ciudad de los Reyes. A su llegada, Pizarro, como solía hacer cada vez que fundaba una ciudad, se subió al cerro y colocó una cruz, que luego fue destrozada por los indígenas, por tratarse de una irreverencia hacia sus dioses. La cruz de madera colocada en 1536 por Pizarro permaneció hasta el gobierno de José Balta, que fue cambiada por una de encajes de fierro colado. Finalmente, en 1928 es reemplazada por la actual, en tiempos del presidente Augusto Beleguía, siendo inaugurada el 23 de septiembre de 1928. Mide 20 metros y puede ser observada desde distintos puntos de Lima. Se relata que esta cruz luminosa se hizo a solicitud del sacerdote Francisco Javier Ampuero y del párroco Francisco Aramburú, del convento de los Descalzos, quien soñó con ella y la vio como una gran luz que iluminaba el cerro. Desde entonces, todos los años, el Cerro San Cristóbal recibe a los fieles que ascienden hasta el lugar para pedirle favores. Hay quienes aseguran que es milagrosa. Ha sido restaurada en 1997. En la cumbre también se instaló un museo de sitio y un local donde se puede disfrutar de dulces tradicionales. Su fiesta se celebra cada primer domingo de mayo, recordando la primera peregrinación realizada por el religioso Francisco Aramburú en 1929. También es frecuentada en Semana Santa, fecha en la cual más de 100 actores representan el Vía Crucis, que culmina en la cumbre del cerro. Y al regresar, esto es lo que veremos en la ciudad y sus historias. Y continuamos con el programa La ciudad y sus historias. Bueno, hablando de cruces, este símbolo viene de la época antigua. En todas las sociedades del mundo, háblese de los celtas, los hebreos, los romanos, griegos, siempre han estado ligados al símbolo de la cruz. Incluso Jesús de Nazaret fue crucificado, ¿no? Era un símbolo de muerte, que cuando el cristianismo lo adopta, lo redime y lo vuelve un símbolo religioso, como un símbolo de fe. Quiere decir que donde hay una cruz está presente la fe religiosa, en este caso el cristianismo. Y cuando los españoles llegan a América, llegan al Tahuantinsuyo, cuando fundan Lima en 1535, lo primero que ordena Francisco Pizarro es poner una cruz en lo más alto del Cerro San Cristóbal. Bueno, en ese tiempo no se llamaba San Cristóbal, sino en el cerro que está junto al río Hablador, ¿no? Al río Rímac. Es lo que ordena. Y se coloca una cruz de madera que años después, no mucho, es retirada. ¿Por quién? Por soldados de Manco Inca. Cuando Manco Inca se subleva a los españoles, llega a Lima con un ejército al mando ya de Titu Cusi Yupanqui, viene a reconquistar lo que es la capital. Y es en ese momento, cuando pasan por el cerro, que Titu Cusi Yupanqui ordena sacar esa cruz de madera. Sacan la cruz de madera, llegan a lo que es la Plaza Mayor, fracasan en ese intento de reconquista, son expulsados por los españoles y luego fueron asesinados. Y entonces, una vez terminada esa guerra, los españoles ordenan colocar nuevamente una cruz, ¿no? Porque es un lugar visible y de donde se ve es un lugar religioso, ¿no? Y se coloca una cruz de hierro que con el pasar de los años
es retirada, ya hablamos ya del siglo XX, el año 1928, hablamos del gobierno de Leguía, donde había un obispo, el obispo Aramburu, Francisco de Aramburu, que ordena sacar esa cruz ya vieja, esa cruz de acero, y colocar una cruz ya de cemento, ¿no? de hormigón, que es el que está actualmente en la cumbre del Cerro San Cristóbal, ¿no? Esa cruz de hormigón. En la actualidad, este imponente cerro se ha convertido en una de las zonas predilectas para hacer turismo dentro de Lima, ya que desde la cumbre se puede ver gran parte de Lima, así como el litoral y la isla San Lorenzo. Muchos personajes importantes de la historia del Perú resaltaron su admiración por este cerro. Uno de ellos fue el historiador Raúl Porras Barrenechea, quien en su libro titulado El río, el puente y la alameda menciona una frase en alusión a la importancia de este lugar. Mejor que los paralelos y los meridianos, la posición de Lima se determina mejor con dos fáciles accidentes geográficos, el Rímac y el San Cristóbal, los dos testigos inmemoriales del auge limeño. Obispo Francisco de Aramburu ordena retirar esa cruz de acero y colocar una cruz de hormigón de mayores dimensiones y que sea más visible. Obviamente, hablando de hormigón, es algo más duradero que lo vemos actualmente, ¿no? La cruz de hierro está expuesto al óxido, al clima húmedo de Lima, ¿no? Entonces se coloca esa gran cruz en la cumbre del Cerro San Cristóbal, y es la que vemos actualmente, ¿no? Luego el museo de sitio, ¿no? y la peregrinación de los fieles a la cumbre del cerro la primera semana de mayo, recordando ya el nombre de San Cristóbal, porque en esa fecha que derrotan a estas huestes cusqueñas de Manco Inca fue justo el día de este santo San Cristóbal. En honor a esa batalla ganada se coloca el nombre de San Cristóbal a ese cerro y con su gran cruz. Según cuenta la leyenda, en el año de 1536, Francisco Pizarro y cerca de 500 soldados se enfrentaron a 25.000 guerreros nativos, quienes pensaban apoderarse del centro de la ciudad. Sin embargo, cada vez que intentaban cruzar el río Rímac, eran arrasados por la fuerte corriente y perecían en el acto. Hasta que una mañana los españoles gritaron ¡Milagro de San Cristóbal! Y tras esto, organizaron una caminata hacia la cumbre del cerro, donde construyeron una capilla y colocaron una enorme cruz de madera. Poco después, la cruz fue derribada por otro grupo de indígenas, pero con el pasar del tiempo se llevó una gran batalla entre ambos. Tras obtener la victoria, Francisco Pizarro ordenó a sus hombres que se ponga en él otra cruz como la que los indios nos quitaron. Fue así que el cerro pasó a llamarse San Cristóbal, porque en aquel día se ganó la batalla. El terremoto de 1746 destruyó la capilla que se ubicaba en el cerro. Durante el gobierno del presidente José Balta, la cruz fue sustituida por una de encajes de fierro colado. La luminosa cruz de 20 metros, hecha de hormigón y fierro, posee en su base dos cajas metálicas, dentro de las cuales se ven varias velas, muchas apagadas y consumidas, otras aún flameando en la oscuridad. Lo inusual es que las velas dejadas en esta cruz son de diversos colores como rojas, verdes, azules, amarillas, blancas, entre otras. Cada color tiene un significado distinto para los fieles. Según cuentan, Francisco Aramburu tuvo un sueño revelador de la cruz, que decía: desde la celda he visto totalmente iluminada la cruz del cerro. Esto le contó a su amigo cercano, el entonces presidente Augusto B. Leguía, al día siguiente. Tiempo después, el primer mandatario colocó a la cruz unos 20 potentes focos y luego planeó convertirlo en el mirador más alto de Lima. Se habla mucho que la cruz del Cerro San Cristóbal es milagrosa, y es por eso que la primera semana de mayo, el primer domingo de mayo, gente de Barrios Altos, del Rímac, del San Juan Lurigancho, del centro de Lima, suben al Cerro San Cristóbal. Lo conocen como Santa Cruz la fecha, ¿no? Y es común que esta gente se iba, entre comillas, chalequeados, ¿no? por lo más avesado, los jóvenes, ¿no? Del barrio, a subir al Cerro San Cristóbal para llegar a esta gran cruz.
porque era conocido que los alrededores del cerro era peligroso, ¿no? La gente que vivía en el cerro no permitía que gente de otros barrios suban al cerro, ¿no? Entonces se producían estas peleas que eran necesarias, ¿no? Como cuidando territorio, y llegando a la cumbre del cerro pedían, ¿no? Oraciones y algún milagro, y muchas veces cuentan que sí se cumplía, ¿no? Es una leyenda, como tenemos el Señor de los Milagros, como quien se va a las Nazarenas a pedir a Santa Rosa, quien se va a la iglesia de la Merced. Algunos optaban por ir a la cumbre del Cerro San Cristóbal porque creían que esta cruz era muy milagrosa, y además porque era un lugar donde tenías una vista completa de la ciudad, ¿no? Y años después se hizo un mirador, ¿no? Ya en el gobierno de Fujimori. Se dice que mucho antes de la conquista, los antiguos peruanos subían a la cima del cerro para ofrecer ofrendas y sacrificios a sus dioses. Por otro lado, los españoles y sus misioneros lo hacían rezando el Vía Crucis y rememorando las estaciones de Jesús. El párroco Francisco Aramburú fue quien organizó la primera peregrinación a la cruz del Cerro San Cristóbal, allá por el año de 1928. Hasta el día de hoy, cada Semana Santa, Lima transmuta en Jerusalén, el río Rímac en nuestro particular Jordán y el Cerro San Cristóbal en la versión nacional del Gólgota. Sufrimiento y reflexión. Los Viernes Santos, cientos de familias y grupos religiosos desde las 7 de la mañana recorren los 4 kilómetros hasta la cima. Los fieles se detienen en las 14 estaciones para orar y recordar la pasión de Cristo. El San Cristóbal también es el escenario donde cada Viernes Santo por más de 40 años el actor Mario Valencia y el grupo de teatro Emanuel recorren interpretando su elogiada versión del Cristo Cholo y Vía Crucis. Y al regresar, esto es lo que veremos en la ciudad y sus historias. Y continuamos con el programa La Ciudad y sus historias. Pero en Lima tenemos otras cruces emblemáticas que guardan una historia. Una de ellas es la Cruz del Viajero, la Santísima Cruz del Viajero. Es como su nombre lo indica, un madero que se encuentra localizado en la plaza del mismo nombre, que se ubica en el distrito de Pueblo Libre, en la provincia y departamento de Lima. La Cruz del Viajero. Para llegar a Pachacamac tenías que pasar por Pueblo Libre, la hacienda Pueblo Libre, lo que es San Miguel. Entonces esta cruz era como una forma de que el viajero no pierda la fe de estar llegando a buen destino. Al pasar, al regresar, y también cuentan las personas de la época, San Martín, Bolívar y todos los extranjeros que llegaron para la causa de la independencia pasaban por ahí, oraban y hacían su reverencia y pedían para tener buena suerte en su camino, ¿no? Esta cruz es de origen colonial y según documentos de época, fue colocada en su actual ubicación en el año de 1579. Se dice que el madero fue puesto en este lugar a causa de que aquella era una zona bastante peligrosa, donde sucedían continuamente asaltos. El madero se quedó en dicho espacio con la intención de proteger a los pobladores que se veían obligados a transitar por este camino, cuando se dirigían por la ruta de Lima a Callao. Se sabe que la cruz ha sido venerada por importantes personalidades. Tan solo dos de estas han sido los libertadores Don José de San Martín y posteriormente Simón Bolívar. De este último se dice incluso que fue uno de los beneficiados con los milagros que concediera la Santísima Cruz del Viajero, ya que, según cuentan, Bolívar se vio curado de un mal que lo aquejaba, tan solo pidiéndole la sanación a esta Santa Cruz. Hoy en día, esta cruz es considerada Patrimonio Cultural de la Nación y se encuentra a tan solo 8 minutos a pie desde la Plaza Bolívar, en el cruce de las avenidas Sucre y Cipriano Dulanto, y puede ser visitada en cualquier momento del día. Pero en la ciudad hay más cruces, que si bien ya perdieron su aparente ubicación en encrucijadas,
aún tienen un profundo respeto, como está en el viejo pueblo de Surco, en la avenida Roosevelt. Las cruces de camino están ligadas a viejos lugares de faena agrícola, como haciendas y caminos. En muchos casos, hacer competencia de un lugar sagrado de antigüedad. También tenemos la cruz de Limatambo, que está exactamente a lo que es el Colegio San Agustín, que está en el cruce de la avenida Javier Prado con la Vía Expresa, ¿no? Esta cruz de Limatambo, que tiene el nombre porque en ese lugar están las torres de Limatambo, San Borja, San Isidro. Había una gran cruz, que es una zona estratégica porque para llegar a la parte sur de Lima, pasando las murallas, ¿no?, de la Lima antigua, había que pasar por San Isidro para llegar a las playas. Entonces era una cruz que estaba en el camino, ¿no? Y también la cruz del viajero en Pueblo Libre, ¿no?, que estaba también en un lugar estratégico donde aquel que quería llegar al sur, llámese Pachacamac. La cruz de Mamacona ha sido colocada cuando los españoles venían a Pachacamac y era una intersección de caminos, uno que venía del Templo del Sol hacia el mar y el otro camino que era como para ir al sur de Ica, que es ahora donde está la Panamericana Nueva. La cruz es venerada por esta pequeña comarca de Mamaconas, que era la antigua hacienda. Ahora ya son varios los propietarios. El último domingo del mes de mayo siempre se hace una misa, con una gran fiesta donde van todos los fieles a rezarle. Otra de las cruces que tenemos es la cruz de Yerbateros. Cuenta que hasta el día de hoy algunos camioneros van hacia el centro del país y le llevan alguna ofrenda. La fiesta de esta cruz está ligada al 3 de mayo, con el recuerdo del descubrimiento de la supuesta cruz de Jesús por Santa Elena del Imperio Bizantino. Pero al parecer esta fecha aquí guarda relación con el mundo agrícola andino. Es conocida la cruz de Yerbateros, ¿no? Yerbateros comúnmente conocemos que es un paradero de buses interprovinciales, ¿no? Es un lugar de mucho comercio, de mucha comunicación, transporte, pero en su momento Yerbateros, su nombre lo dice, es un lugar donde se vendían hierbas, ¿no? Hierbas medicinales, hierbas aromáticas. Venía gente del centro del país, de Huancayo, de Jauja, de Tarma, venían a ese lugar e intercambiaban sus productos o los vendían con los limeños. Entonces era un lugar de mucho comercio. Y como era un lugar de mucho comercio, de muchos pobladores que venían del Ande, se colocó una cruz en Yerbateros para que esté presente la fe religiosa. ¿Qué buscaban los españoles? Buscaban evangelizar, sacar del subconsciente del poblador andino sus costumbres mesiánicas, ¿no? Hablamos de las huacas, de las momias que paseaban de los incas, y poner en su cabeza los preceptos religiosos de la fe, de Jesucristo, de los apóstoles, de los santos. Y es por eso que se coloca una cruz en Yerbateros, para tener presente siempre esa presencia de la Iglesia Católica en esta etapa ya de la colonia, ¿no? Como una forma de dominación, ¿no? a estos pueblos ya oprimidos.